¿Qué es una estructura narrativa? Una estructura narrativa, en términos sencillos, es la forma de contar una historia. Y hay varias maneras para poder hacer esto. Pero comencemos por lo básico. Ya desde tiempos de Aristóteles había una manera tradicional de contar una historia y gracias a este libro se popularizó. Hablamos de la estructura narrativa de los 3 actos. ¿Pero qué son los 3 actos? Es un inicio, un desarrollo y un final. Es así de sencillo y todos lo hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. Se encuentra en la literatura, en las obras de teatro e incluso a veces en la música. ¿Pero de qué van los 3 actos? En términos cinematográficos a veces se encuentran con otros nombres pero que representan lo mismo. Por ejemplo, el primer acto se puede encontrar como configuración en español y corresponde al inicio. El segundo acto, que es el desarrollo, se encuentra como confrontación y el tercer acto, que es el final, se le puede llamar resolución. Si queremos tener un ejemplo de cuánto puede durar cada acto dentro de una película, podríamos tomar una de hora y media, en donde los primeros 20 minutos corresponden al primer acto, la siguiente hora dentro de esa hora y media sería el segundo y el tiempo restante correspondería al tercer acto. Claro que esto puede variar un poco y lo veremos en un momento. Por ahora tenemos que identificar qué diferencia un acto de otro, cuando termina uno y comienza el siguiente. En el primer acto se presenta el mundo del protagonista y conocemos al mismo, qué es lo que lo hace interesante o qué es lo que lo hace único. Por ejemplo, ahora sí, en Inception de Christopher Nolan nos presentan al personaje de Leonardo DiCaprio, el cual tiene una máquina de sueños con la cual extrae ideas. This isn't gonna work. Wake him up. He won't wake. Give him the kick. What? Duncan. There Will Be Blood de P.T. Anderson nos presentan a Daniel Plainview, que desde los primeros 5 minutos ya tenemos una idea de quién es él. Un día trabajando se cae, se rompe una pierna y aún así está terco a sacar un pedazo de plata. Esto nos dice quién es él como persona y lo acompañará por el resto de la película. Por último, en Knives Out de Rian Johnson, tenemos este primer acto cuando el detective LeBlanc, que es protagonizado por Daniel Craig, le pregunta a cada uno de los miembros de la familia Thrombey por el suicidio de Harlan. So who the fuck is that? This is Benoit Blanc. Well, Blanc. Yes. Mr. Blanc is a private investigator of great renown. Wait a minute. You're famous. Mr. Blanc is not with the police department and not officially involved in the case, but he's... Después nos encontramos con nuestro primer punto de quiebre. ¿Y qué es esto? Es el punto en el que la trama se va a comenzar a desarrollar. Es un punto de explosión, podría decirse, dentro de la narrativa. Este punto de quiebre sirve para diferenciar un acto del otro. Siguiendo con Knives Out, es el momento en el que LeBlanc dice por qué está ahí, que es que alguien lo ha contratado para resolver el supuesto suicidio y que no sabe quién lo ha contratado. My friend. And yes, you are right. None of these weak alibis and domestic squibbles answer your question. Why is Benoit Blanc here?
Well, now I will tell you why. I'm here because this morning someone dodged a very important question. Who? Me. Linda asked who hired me. Who hired you? I do not know. En Inception es cuando Saito contrata a Dom para que en vez de extraer una idea se pueda implantar una y que si logra su cometido, todos sus problemas legales se van a disolver. What do you want from us? Inception. Is it possible? Of course not. If you can steal an idea from someone's mind, why can't you plant one there instead? Por último, con Daniel Plainview es cuando Paul Sunday va con él y le dice que debajo de su pueblo llamado Little Boston se encuentra un mar de petróleo. Estos puntos comienzan la historia principal. Is that your son? Yes. Hi. Who are you? I'm Fletcher Hamilton. Nice to meet you, son. What's your name? What do you do? I work with Mr. Plainview. Here's $500, son. You tell me something worth hearing. This money's yours. Después sigue el segundo acto. En este acto las cosas comienzan a ponerse un poco más tensas, el peligro aumenta y el misterio también. Siguiendo con There Will Be Blood, es el momento en el que el hijo de Daniel sufre un accidente y pues desencadena comportamientos bastante fuertes en el protagonista. En el caso de Inception sucede cuando están en la persecución, mientras Dom junto a su equipo se encuentran dentro de los sueños. Y en Knives Out es cuando se lee el testamento de Harlan y resulta que todos los bienes van para Marta. Harlan Thrombey, being of sound mind and body and yada yada yada, I hereby direct that all my assets, both liquid and otherwise, I leave in their entirety to Marta Cabrera. My entire ownership of Blood Like Wine Publishing, I leave in its entirety to Marta Cabrera. The copyright of its catalog, likewise, I leave in its entirety to Marta Cabrera. A los momentos que he descrito se les puede conocer como el gran giro. Es un momento que normalmente se encuentra a la mitad de la película y hace que nada pueda volver a como era antes. Después tenemos el segundo punto de quiebre, donde explota la trama. En el caso de Knives Out es cuando LeBlanc por fin resuelve el misterio del suicidio de Harlan y comienza con su monólogo. Yes, you are, but I spoke in the car about the hole at the center of this donut. And what you and Harlan did that fateful night seems at first glance to fill that hole perfectly. A donut hole in a donut's hole. But we must look a little closer. And when we do, we see the donut hole has a hole in its center. It is not a donut hole, but a smaller donut with its own hole. And our donut is not a hole at all. En Inception sucede cuando Dom habla con el recuerdo de su esposa. You're just a shade. You're just a shade of my real wife. And you were the best that I could do, but I'm sorry, you're just not good enough. Y con There Will Be Blood es cuando Daniel Plainview se encuentra en la iglesia de Eli Sunday y se arrepiente de sus pecados. Say it. I abandoned my child. Say it louder. Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Después de esa catarsis, la trama se relaja un poco y es cuando comienza el tercer acto. En el caso de Inception, pues todos regresan a casa, pero se deja un final abierto.
En There Will Be Blood tenemos un final algo agridulce. I'm finished. Y por último, en Knives Out tenemos un final feliz, por así decirlo. Y esto también puede durar lo que el autor desee, pero normalmente si dura mucho ya se comienza a hacer como un tipo de epílogo a la historia. Uno de los principales problemas que se encuentra dentro de esta estructura es que solo cuenta con 2 puntos de quiebre, es decir, 2 puntos importantes, y esto puede hacer un poco las cosas lento. Pero tenemos que entender que esto solo es una guía y podemos hacer con ella lo que se nos dé la gana, como es el caso de los ejemplos que repasamos en los que cada quien desarrollaba cada acto de la manera que quería. Por ejemplo, con Rian Johnson, su película está llena de giros, entonces lo hace más misterioso y más interesante. Lo que pasa con esta estructura es que es la favorita de Hollywood. Es la más sencilla, te da un inicio y un final, y pues entre más rápido hagas el primer acto, más rápido vas a llegar a la acción. Y la acción es lo que va a vender, pero no es la única estructura narrativa que existe. Tal vez se pueden preguntar si puede haber más actos y no solo 3, o si puedes empezar con el segundo y luego ir al primero y luego al tercero, o contarlo en 3, 2, 1, o no sé. Todo eso puede hacerse, pero ya se le conocerá de otros nombres. Yo soy Alan Camarena, les invito a que le den like, se suscriban, nos sigan en nuestras redes. También nos pueden apoyar en nuestro Patreon, en el cual subiremos contenido exclusivo, como lo será una transcripción de este video y de los que están por venir. Y lean nuestras reseñas. Todas las películas que mencionamos tienen su lugar en Cinema para Promedios. Hasta el siguiente video. Bye.